Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchas ganas de crear y de disfrutar. Hoy vamos a ver una nueva unión de dos agujas, ¿vale? El otro día vimos una unión en la que hacíamos la costura una vez ya cerrados los puntos, ¿vale? Pero esta vez lo que vamos a hacer es hacer esa costura con los puntos en la aguja, quedando mucho más invisible porque no va a quedar esa parte que queda un poquito más gordita, que en lanas finas no es casi apreciable, pero en lanas gruesas, aunque no se ve por fuera, sí que se siente si lo tocas con los dedos, ¿vale? En este caso eso no va a pasar, nos va a quedar como un tejido que está hecho todo en una pieza. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra ya. Vamos a necesitar pues, el tejido que hayáis tejido, dos piezas o una sola pieza si queréis doblarla por la mitad y unirla, como por ejemplo para hacer una capucha, ¿vale? Y aguja lanera. Vamos a necesitar tener los dos tejidos y enfrentarlos revés por revés. Bueno, y una vez que tenemos encarado por el revés las dos piezas, vamos a empezar. Deciros que esta unión queda como si fuera un punto derecho que hemos seguido tejiendo y que une las dos piezas, pero es como un punto derecho. Si quisiéramos hacerlo como un revés, hay que hacerlo de un modo diferente, aunque también existe la opción, que es lo que suelo hacer yo, que es que si queremos que quede por este lado, ¿vale? En lugar de hacerlo así, lo hacemos también así y por el otro lado nos queda como un revés, con lo que no tiene mucho problema. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo alguna vez en una vuelta del revés porque le interesa hacerlo así, lo explicaremos más adelante. Y empezamos ya. Vamos a empezar. Deciros también que hay en muchos sitios que he oído que la hebra tiene que estar en el tejido de detrás, ¿vale? La hebra con la que vamos a coser. No es así. Sí que decir que hay veces que queda mejor, no siempre. Todo depende de cómo te salga ese día la cosa, que sí que puede quedar un poquito mejor, pero que no es imprescindible, o sea, que queda muy bien de las dos maneras. Y lo voy a hacer así para que podáis verlo. Bueno, empezamos. Tomamos la hebra de delante como si fuera un revés. ¿Qué significa eso? Que la cogemos o introducimos la aguja como introduciríamos una aguja del revés, por aquí, ¿vale? Aquí tiramos un poquito y listo. Ahora nos vamos a las de detrás y la introducimos como si fuera un derecho. Como veis, estamos dejando por ahora los puntos en las agujas. Vale, ahora nos vamos a volver a la de delante y la vamos a coger esta vez como un derecho, pero esta vez sí la vamos a sacar de la aguja. ¿Vale? Sacamos todo de la aguja y nos vamos a ir ahora. Podemos tirar aquí si queremos ya, y si no, podemos directamente venir aquí donde vamos a cogerla como un revés, pero no la vamos a sacar, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir aquí detrás, lo vamos a sacar como un revés, lo sacamos. Aquí podríamos hacer como antes y ya directamente meter la aguja, pero yo lo que suelo hacer es directamente aquí como un derecho y lo dejamos. Y ahora ya sí que paso toda la aguja. Como veréis ahora aquí no tenemos ningún control de la tensión porque estamos ahora ahí al comienzo. Luego ya podremos ajustarlo todo, no hay ningún problema, se puede ajustar hasta el final, antes de rematar se puede ajustar todo, ¿vale? Vamos a continuar. Nos vamos de nuevo delante, ¿vale? Lo tomamos como un derecho y sacamos. Y vamos al siguiente de delante y lo introducimos como un revés. Ahora nos vamos detrás como un revés y sacamos, y como un derecho y lo dejamos ahí. Ahí está. ¿Vale? Ahí, vamos a tirar un poquito más y ahí lo tenemos. Ahora me voy a ir de nuevo aquí delante. Vamos a cogerla como un derecho y la sacamos, y esta como un revés y la dejamos. Y apretamos un poquito más para que se nos vayan poniendo del tamaño. Y ahora aquí nos vamos, ¿vale? Como un revés y sacamos, y como un derecho y dejamos. Y yo la cantinela que me voy haciendo en la cabeza cuando hago estos, ¿veis aquí cómo va quedando bien? Bueno, pues la cantinela que me voy haciendo en la cabeza según voy haciendo este tejido, ¿vale? Es, no os riáis mucho de mí, yo me voy diciendo por delante, derecho, sacar, revés, dejar, revés, sacar, derecho, dejar. Y me voy repitiendo esto en la cabeza. Y a base de hacer eso, pues se me ha quedado en la cabeza ya, y ya no necesito andar mirando,
¿vale? Con lo que vuelvo a repetir, derecho, sacar, revés, dejar, revés, sacar, derecho, dejar. Y así voy yendo hasta que llego al final. Voy a ponerme, ¿veis aquí cómo va quedando? Genial. Y miramos por el revés y ya veis que queda también, luego os lo enseño cuando esté más tejido, ya veis que queda perfecto, que queda totalmente regular. Así que voy a continuar, ¿vale? Nos vemos al final donde os explico cómo terminamos y os enseño cómo queda tanto el derecho como el revés. Bueno, como veis ya me quedan poquitos, vamos a hacerlos a la vez. Vamos a ver, aquí sacamos, revés, dejamos, revés, sacamos, derecho, dejamos. A ver qué se va a salir de aquí. Ahí. Ahora aquí, derecho, sacamos, revés, dejamos, revés, sacamos, derecho, dejamos. Ahí con cuidado porque tengo sin rematar esa hebra. Ahora aquí, derecho, sacamos y aquí, revés, sacamos. Y ya tendríamos todo terminado. Y ahora quiero enseñaros cómo más o menos queda ya directamente sin hacer nada. ¿Vale? Si habéis ido controlando un poco la tensión a lo largo del tejido, ya veis que queda totalmente integrado. Ahora lo que tendríamos que hacer es mirar si en algún sitio hay un punto un poco más grande y tirar un poquito así y así, ir trayéndonoslo, ir estirando un poco el tejido para que coja forma, para que todo coja el mismo tamaño y ya veis, esto en cuanto esté un par de días lo lavemos, bueno, ya. Es que simplemente ya veis que se ha quedado perfecto. Y por detrás, como veis, lo mismo, queda exactamente igual. Por eso os digo que si tenéis que hacerlo por un revés, lo hacéis por el lado del derecho y el revés os quedará como un revés y no hace falta aprenderse esa otra forma de hacer. Y luego aquí ya con estas hebras lo que vamos a hacer es rematarlas como las remataríamos en cualquier otro tejido. Ya hemos aprendido en otros tutoriales cómo rematar. Así que ya veis que queda completamente perfecta esta unión, que es como si fuera una sola pieza, ¿vale? Y que es genial. De hecho, yo alguna vez en prendas compradas he tenido que, pues por lo que sea, cortar una manga o alargarla, he cortado el tejido, he buscado los puntos, los he recuperado y luego he unido de esta manera, ¿vale? Y ha quedado perfecto, no se nota absolutamente nada. Bueno, ya lo veis. Una unión perfecta en la que parece que no ha habido nunca dos piezas. Bueno, y ya está, ya no lo digo más, me voy a despedir, espero que os haya gustado mucho, decidme en los comentarios qué os ha parecido este truco. Ya sé que lo habíamos visto dentro de tutoriales, pero no había hecho un tutorial específico para esta unión y sé que os gustan este tipo de tutoriales porque os ayudan a obtener pues mejores resultados en las prendas y en todos los proyectos. Si queréis alguno o hay alguno que no haya explicado todavía y que os apetezca que explique o que conocéis, os estáis haciendo algo y no sabéis cómo hacer, pues para terminarlo de manera más invisible, dejádmelo en los comentarios y si sé cómo hacerlo, prepararé un tutorial, ¿vale? Y ya, como os digo, me voy a despedir. Recordaros lo de siempre, que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde os suelo dejar todos los patrones por escrito. En este caso no voy a dejar gran cosa por escrito, pues dejaré enlaces a otro tipo de uniones y a cómo se hace el punto jersey, por ejemplo, el punto derecho, el punto revés, para aquellas personas que os estéis iniciando, que tengáis toda la información al alcance. En la web también tenéis la tienda online de Patronarte. Abajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, porfa, dadle un me gusta. Así me ayudáis a mantener el canal vivo. Cada no me gusta me ayuda a que el canal muera y cada me gusta me ayuda a que el canal siga vivo. Así que por favor, darle al me gusta si os ha gustado para poder ganar a todos los que le dan no me gusta, ¿vale? Porfa. Y si os ha gustado ya mucho, tanto como para querer que YouTube os notifique cada vez que publico un nuevo tutorial, suscribiros y dadle a la campanita y a todas, si no, no os va a notificar, ¿vale? Y así, siempre que haga trucos o como este o cualquier tipo de tejido, patrón, pronto vamos a tener tutoriales de prenda completa de nuevo. O sea, si queréis estar siempre al día, suscribiros, campanita y a todas. Y ya me voy a despedir, os dejo con unos vídeos muy interesantes por aquí, con algunos enlaces pues a la suscripción y a la web también, y ya nos vemos pronto. Crea y disfruta.